Vamos a ver con qué sale este. Estos son asesinos en serie que perdieron la calma en entrevistas y contra los entrevistadores. Ay, carajo. Octubre de 2020, Aileen Wuornos concedió su última entrevista al famoso documentalista Nick Broomfield. Aunque inició la entrevista con una gran sonrisa, pronto se transformó en un monstruo y la conversación se desmoronó. En esta entrevista realizada justo un día antes de su ejecución, Wuornos estaba Se transformó, no, esta ya era un monstruo. visiblemente agitada y errática. Hablaba de manera rápida y desorganizada, desviándose a menudo hacia ataques de ira que revelaban su profunda paranoia. Afirmaba que las autoridades de la prisión estaban utilizando armas sónicas para controlar su mente y que intentaban volverla loca. Sus ojos se movían inquietos por la habitación y su lenguaje corporal estaba tenso. Muy bien de la cabeza no estaba. Cada pregunta que Nick Broomfield le hacía era recibida con enojo hacia Nick. Wuornos parecía enfadada y decepcionada con Nick por no entender su situación. Nick trató de corroborar su historia con confesiones pasadas y esto realmente enfureció a Wuornos. You changed your story. I'm just trying to What are you sort of talking about? Change story on what? know about whether it was self-defense or not. I'm not going to say it. I'm not going to get in depth about my cases, Nick. Wuornos acusó a la policía y a los medios de conspirar contra ella. Creía que las autoridades habían sabido de sus crímenes mucho antes de su arresto y que habían permitido que continuara matando para hacer un espectáculo de su eventual captura. Esta creencia formaba parte Ay, claro que sí. de una narrativa más amplia que ella construyó, donde era la víctima de una gran conspiración. Sus acusaciones se entregaban con una intensidad venenosa que expresaba su profunda desconfianza hacia todos a su alrededor. A lo largo de la entrevista, Wuornos hizo varias declaraciones amenazantes. Advirtió que regresaría después de su muerte, implicando una retribución sobrenatural contra quienes ella creía que la habían perjudicado, y sus Que el sistema no funcione no quiere decir que la hayan dejado. actitud desafiante reflejaba su personalidad, mostrando su negativa a aceptar responsabilidad por sus acciones y su deseo de arremeter contra un mundo que sentía que la había traicionado. Disfrutaba la idea de que en el 2019 habría un impacto de asteroide en la Tierra que acabaría con todos. Parecía ser una fantasía que la confortaba, dándole la falsa seguridad. Pagarían caro cuando este evento ocurriera. La vida de Aileen Wuornos estuvo marcada por constantes No, esta ya estaba loca. Ya estaba esperando cosas irreales. luchas y abusos antes de finalmente ceder a un enojo asesino. En 1989, la vida de Aileen tomó un giro mortal. Haciendo autostop y haciéndose pasar por prostituta, inició una serie de asesinatos que duraría hasta 1980. Su primera víctima conocida fue Richard Malroy, un violador convicto a quien afirmó haber matado en defensa propia. Sin embargo, esto solo fue el comienzo. El año siguiente, asesinó a 6 hombres más, usando cada vez un revólver calibre 22. Sus víctimas eran hombres de mediana edad y sus cuerpos fueron encontrados abandonados a lo largo de las carreteras. En su última entrevista, mantuvo su posición de que sus asesinatos no eran malvados, sino actos de bien. Wuornos creía que estaba limpiando la sociedad al eliminar violadores, hombres que de lo contrario habrían continuado dañando a otras mujeres. Mientras Nick seguía presionándola con preguntas incómodas, Wuornos perdió la paciencia y exigió que la entrevista terminara inmediatamente, saliendo furiosa. We're going to have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail. I'm leaving. I'm glad. Thanks a lot, society, for railroading my ass. En octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Atrocious, horrendous, horrible crime. It's atrocious from where you're looking. It's atrocious where anybody Oh, looks. no. Oh, yeah, it is. En 1986, Charles Manson concedió una entrevista a Charlie Rose de CBS News. Sería una épica confrontación entre Manson y Rose, ya que ambos hombres intentaban superarse mutuamente. El 29 de marzo de 1971, Charles Manson fue condenado por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato por las muertes de 7 personas, incluyendo a la actriz Sharon Tate. Inicialmente sentenciado a muerte, su condena fue conmutada a prisión perpetua cuando California abolió temporalmente la pena de muerte en 1972.
Manson cumplió su condena en varias prisiones a lo largo de California. Pasó un tiempo significativo en la prisión estatal de San Quintín, la prisión estatal de Folsom y la prisión estatal de Corcoran. Era conocido por su comportamiento disruptivo y se le negó la libertad condicional múltiples veces. Durante su entrevista con CBS, Manson exhibió una gama de comportamientos erráticos. A menudo divagaba sin sentido, alternando entre momentos de calma y estallidos repentinos. Su mirada penetrante y su comportamiento impredecible hacían la conversación particularmente inquietante. Las respuestas de Manson estaban llenas de declaraciones crípticas y extrañas, frecuentemente Loco, este sí está bien loco. desviando las preguntas o transformándolas en discursos filosóficos. Manson creía que era la víctima del Loco, este sí estaba bien loco. sistema porque había pasado la mayor parte de su infancia encarcelado. En esta entrevista, se negó a aceptar la responsabilidad por sus crímenes porque estaba convencido de que era su único camino basado en sus experiencias traumáticas en prisión. Cuando se le preguntó si le importaban sus víctimas, él replicó diciendo que también era una víctima. So you didn't care? Put me in a solitary confinement, break my teeth out, break my ribs, bust me up, kick me down a hole, Right. and then come back and tell me about care. I don't know what care is, man. La vida de Charles Manson estuvo bastante desordenada. Nació de una madre de 16 años, Kathleen Maddox, quien frecuentemente tenía problemas con la ley y fue encarcelada por robo a mano armada cuando Manson tenía solo 5 años. A la edad de 9 años, Manson comenzó su larga historia de delincuencia. Fue por primera vez a un centro de detención juvenil por robo menor. Durante los siguientes años, entró y salió de varios centros para menores por crímenes como robo, asalto a mano armada y robo de autos. Las experiencias tempranas de Manson en estas instalaciones moldearon su visión del mundo y su comportamiento. Aprendió a manipular e intimidar a otros, habilidades que más tarde usaría para controlar a sus seguidores en la secta Familia Manson. Su vida de crimen continuó hasta su adultez, llevando a múltiples encarcelamientos antes de su infame implicación en los asesinatos de Tate LaBianca en 1969. Las preguntas relacionadas con los asesinatos de Tate LaBianca eran las que más irritaban a Manson durante la entrevista. Murder? There's no murder. There in the was no Holy murder of War. Sharon Tate. Come on. There's no murder in the Holy War, man. Was that what? It had nothing to do with was it a holy war? This Was world Sharon is- Tate's murder a holy war? The whole thing is a holy war. El 8 de agosto de 1969, La Guerra Sharon Santa. Tate, la esposa embarazada del director Roman Polanski, fue brutalmente asesinada junto a otras 4 personas en su hogar en Los Ángeles. Charlie Rose intentó entender por qué Manson consideraba que este asesinato estaba justificado, pero Manson siempre desviaba la conversación para hablar de sí mismo o de la guerra de Vietnam. Aunque Manson no participó físicamente en los asesinatos, ordenó a sus seguidores llevar a cabo el acto atroz. Manson ordenó a Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Kernwinkle y Linda Kasabian que fueran a la casa y mataran a todos ahí de la manera más grotesca posible. Al llegar a la propiedad, el grupo se encontró con Stephen Parent, un joven de 18 años que visitaba al cuidador de la propiedad. Watson le disparó antes de que el grupo entrara a la casa principal. Dentro encontraron a Sharon Tate, el estilista de celebridades Jabe Sebring, Wojciech Frykowski y Abigail Folger. Las víctimas fueron reunidas en la sala de estar, donde Tate y Sebring fueron atados con cuerdas alrededor de sus cuellos. Sebring fue disparado y apuñalado, mientras que Frykowski y Folger intentaron escapar pero fueron perseguidos y asesinados. Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses, fue apuñalada 16 veces, pero todo lo que Manson puede decir al respecto es que el horror del evento fue fabricado por la prensa. No, this is where my thought is running, see? You guys sit down, you compute all this. El 19 de noviembre de 2017, a la edad de 83 años, Charles Manson murió de causas naturales en un hospital en el condado de Kern, California. Así murió este loco. En 2008 se lanzó un documental sobre Arthur Shawcross. En este documental, el asesino de Rio Janice reveló detalles horripilantes de sus crímenes, aderezados con varias confrontaciones con su entrevistador. En esta entrevista, su actitud tranquila y compuesta contrasta con la naturaleza horripilante de sus crímenes, lo que hacía la entrevista particularmente aterradora. Shawcross hablaba de sus asesinatos con un nivel inquietante de desapego, describiendo los actos brutales que cometió como si fueran eventos aceptables. El 7 de abril de 1972 Puto loco. fue cuando Shawcross comenzó su carrera como asesino en serie con su primera víctima conocida, Jack Blake, un niño de 10 años. Shawcross lo agredió sexualmente
y lo estranguló. El cuerpo de Blake fue encontrado un año después en el bosque. Ese mismo año tomó su segunda víctima, Karen Ann Hill, una niña de 8 años. Fue violada y asesinada con tierra y hojas encontradas forzadas en su garganta. Shawcross particularmente odiaba las preguntas sobre estos asesinatos, los cuales ocurrieron en Watertown, condado de Jefferson, Nueva York. Cuando el entrevistador mencionó Watertown, la actitud de Shawcross se volvió hostil y amenazante. But I'm just wondering why you're prepared to talk about it and not Watertown. I don't want to talk about it. You say one more question, I leave. Esta reacción probablemente se debía al hecho que involucraba a niños, lo que podría haber desencadenado una respuesta psicológica diferente en comparación con sus víctimas posteriores, que eran en su mayoría mujeres adultas. Por los asesinatos de Watertown, Shawcross solo cumplió aproximadamente 15 años en prisión. En 1987 fue liberado en libertad condicional. Luego ¿Qué? ¿Cómo van a liberar a este loco? ¿Pero qué les pasa? se mudó a Rochester, Nueva York, donde retomó su racha de asesinatos. Sus actividades criminales abarcaron desde 1972 a 1989, con una racha particularmente brutal entre 1988 y 1990, cuando asesinó al menos a 12 mujeres, la mayoría de las cuales eran trabajadoras sexuales. A menudo intentó atribuir sus tendencias violentas y comportamiento criminal a sus experiencias como soldado durante la Guerra de Vietnam. Afirmaba que los horrores que presenció y en los que participó durante la guerra tuvieron un impacto profundo en él, llevando a sus acciones posteriores. El entrevistador no aceptó sus excusas y dijo que sentía que Shawcross estaba intentando transferir la responsabilidad de sus acciones horrendas a la guerra. Some people might say, well, isn't that just an excuse to justify killing? You believe what you want to believe. I told you how I killed, why I killed. You don't want to believe it. Shawcross hizo varias declaraciones perturbadoras sobre su tiempo en Vietnam, aunque muchas de estas se encontró más tarde que eran exageradas o totalmente fabricadas. Se jactaba de cometer actos atroces como decapitar mujeres vietnamitas y clavar sus cabezas en árboles como advertencia para el Vietcong. A pesar de estas historias macabras, los registros militares indican que Shawcross nunca vio combate. Sirvió como especialista de suministros y partes, un rol no combatiente. Sus afirmaciones de altos números de víctimas y canibalismo no estuvieron respaldados por evidencia. Estas fabricaciones probablemente fueron parte de su intento de crear una persona más temible y de racionalizar su comportamiento posterior. A lo largo de la entrevista, Shawcross fue confrontado con la pregunta prohibida sobre qué pasó en Watertown. Se cansó de ser confrontado con la pregunta y salió de la entrevista. Why won't you talk about the two young Stop. It's over. Disconnect. This is over. Richard Ramírez, también conocido como el acechador nocturno, cometió un error crucial que llevó a su captura. Mientras estaba en prisión, concedió una entrevista que envió escalofríos a todos, incluyendo al periodista que lo entrevistó. Ramírez a menudo mostraba una mirada fría y sin pestañear, que perturbaba incluso a los periodistas y oficiales de la ley más experimentados. Sus ojos, descritos como sin vida y carentes de empatía, parecían atravesar a aquellos que se atrevían a interrogarlo. Esta inquietante mirada era un claro recordatorio del asesino despiadado que era Ramírez. Ramírez jugó al gato y al ratón con el periodista. Se hizo evidente que solo estaba siguiendo un guión, lo que hacía que sonaran vacías. Se cree que fue responsable de al menos 13 muertes, pero lograr que lo admitiera era frustrante. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. Ramírez era tan terrible como cualquier criminal podría ser. Cometió su primer asesinato conocido, violando y apuñalando a una viuda de 79 años. Fue solo el comienzo. Durante el siguiente año, Ramírez asesinó al menos 13 personas, aunque algunas estimaciones sugieren que el número podría ser mayor. Sus víctimas iban de los 9 a 83 años. Sus métodos eran tan variados como horribles. Los crímenes de Ramírez se caracterizaban por una violencia extrema y sadismo. Utilizó una variedad de armas, incluyendo cuchillos, pistolas, una barra de hierro, hasta un machete. Cuando se le preguntó por qué era así, su respuesta fue escalofriante y sutilmente se enfrentó al entrevistador. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. Ramírez frecuentemente hacía referencias a Satanás y sus creencias en las fuerzas oscuras que afirmaba guiaban sus acciones.
Declaró que todos eran malvados en alguna forma u otra, reconociendo su propia naturaleza malvada, mientras sugería que era un rasgo universal. También intentó controlar la narrativa y provocar reacciones de su entrevistador. Incluso llegó a decir que era malvado, pero no 100% malvado, como si fuera un rasgo admirable por el cual debería ser elogiado. Cuando se dio cuenta de que sus tácticas no estaban funcionando, Ramírez se hartó y trató de salir de la entrevista, incluso empujando la cámara fuera de su camino. You're entitled to your opinion, and that's it. Thank you. La naturaleza manipuladora y el oscuro carisma que exhibió en esta entrevista jugaron un papel significativo en este fenómeno. Tenía una personalidad enigmática y misteriosa, a menudo visto vistiendo ropa oscura y gafas de sol, lo que parecía cultivar a ciertas personas. Su comportamiento desafiante y teatral en la corte, como mostrar un pentagrama dibujado en su palma y gritar «Alá Satán», solo añadió a su oscuro atractivo. Una de sus admiradoras más notables fue Doreen Leoy, una editora de revistas freelance. Comenzó a escribirle a Ramírez después de verlo en televisión tras su arresto. A lo largo de los años, le envió 75 cartas, finalmente creyendo en su inocencia a pesar de la abrumadora evidencia en contra. Su correspondencia eventualmente condujo a una relación y se casaron en una ceremonia en la prisión estatal de San Quintín. I think these families of these women, they need That's it. Justice. Captain, we're done. Why can't you answer these questions? I answered your question. Huh? You want to get this off? Why are you running away? El 16 de noviembre de 2017, Mark Ribby fue entrevistado por el controvertido presentador de televisión Piers Morgan. Las tensiones aumentaron cuando Ribby, visiblemente agitado, acusó a Morgan de intentar manipularlo y la confrontación solo empeoró de manera inimaginable. 6 de agosto de 1989, Donna Callahan, una mujer de 29 años embarazada que desapareció de su trabajo en una tienda de conveniencia en Gulf Breeze, Florida, llevó al arresto de Mark Ribby y la evidencia en su contra se basa en esta trágica desaparición. En 1996 vino un alcance después de muchos años en el caso sin resolver. El medio hermano de Ribby, William Alex Wells, que estaba cumpliendo una sentencia de 30 años por un robo no relacionado, confesó a un compañero de prisión su participación en el asesinato de Callahan. Este recluso informó a las autoridades, llevando a la cooperación de Wells con la policía. Wells reveló que él y Ribby habían secuestrado a Callahan y Ribby la había estrangulado en el asiento trasero de su coche. Luego, Wells guió a la policía al lugar donde habían enterrado el cuerpo de Callahan. Esta prueba crucial, combinada con el testimonio de Wells, permitió a la policía arrestar a Ribby y acusarlo de asesinato. Ribby había confesado inicialmente el asesinato, pero más tarde alegó que solo había confesado porque la policía lo había engañado. Fue esta alegación la que llevó a la entrevista entre Piers Morgan y Mark Ribby, que sigue siendo uno de los momentos más intensos y perturbadores de la televisión de crímenes reales. Todo comenzó como cualquier entrevista normal. Los dos hombres intercambiaban cortesías como caballeros y Ribby se acomodó en su asiento esperando controlar la conversación a su favor. Había cometido el error de subestimar la naturaleza tenaz de Piers Morgan y pronto recibiría una dosis de realidad. El primer obstáculo que Ribby tuvo que manejar fueron sus mentiras sobre la evidencia que la policía tenía. Ribby intentaba lo mejor para desacreditar al agente especial Haley, el oficial de policía que dirigió su investigación. Piers Morgan no aceptaba sus excusas y continuó presionando sobre el tema. Special Agent Haley's position about this is that in the 8 cases that I went through in detail. Keep going with Special Agent Haley. I've done explained to you. You mentioned him too. En 1998, Mark Ribby fue condenado por el asesinato en primer grado con premeditación y sentenciado a 25 años a cadena perpetua. Durante su juicio, se reveló la verdadera extensión de su depravación. Mark confesó los asesinatos de 13 mujeres, todas a lo largo de la costa del Golfo de Florida. Estas confesiones revelaron a un hombre que había usado el Panhandle como su coto de caza personal, acechando mujeres vulnerables. Los detalles que proporcionó eran cosas que solo el asesino sabría. El agente especial Haley fue quien grabó estas confesiones y ahora es el punto de discordia en esta entrevista, ya que Ribby parecía estar altamente irritado cada vez que se mencionaba el nombre del oficial. Durante el intenso argumento, Piers Morgan estaba determinado a descubrir la verdad sobre los crímenes alegados de Ribby. A pesar de las retracciones de Ribby y sus afirmaciones de inocencia, Morgan no cedió. Lo enfrentó directamente, sin importar las consecuencias. Esta postura inquebrantable creó una atmósfera muy cargada, con Ribby volviéndose cada vez más agitado. I see, Mark, I don't believe you. I don't believe you. I don't care. I think you are a serial killer. Pero se fue a entrevistarlo, a trolearlo.
You're wrong. Después de este argumento, ambos hombres parecían calmarse y avanzar con la entrevista. Y en unos pocos segundos, la entrevista volvió al caos. Y esta vez fue definitivo. No había manera de salvar la situación y parecía que Piers Morgan también había tenido suficiente. I think these families of these women, they need That's it. justice. Se acabó. We're done. Why can't you answer these questions? I answered your question. Huh? You want to get this off? Why are you running away? Estaba claro que lo único que Ribby Jaja, y le pregunta. Tras del hecho le pregunta que por qué se va. quería era alejarse de la entrevista. Pierce, por otro lado, aprovechó la situación para reprender al asesino en serie e incluso lo provocó. Why don't you sit here like a man See, and answer these questions? there was something about this to begin with. Why don't you sit here like a man? Sitting here, not Hoy, Mark Ribby sigue tras las rejas.